Buenas noches. Voy a analizar una partida de Vasily Ivanchuk versus Viswanathan Anand. Eso creo que se jugó en norte de Italia, creo que se jugó hace muchos años. Ivanchuk estaba con las piezas blancas y Anand con las piezas negras, ¿correcto? Ya, perfecto. Ivanchuk jugó 4, Anand jugó E5, caballo F3, Ivanchuk, blancas, caballo F6, se plantea la defensa Petrov. Ya. Se plantea la defensa Petrov, listo, y caballo por E5, ya, caballo por E5, D6, alejando el caballo, ya, el caballo retrocede a F3, que son jugadas normales en la defensa Petrov, y Anand contesta caballo por E4, ya. Ivanchuk hace lo normal aquí, juega tomando el centro, D4. Anand hace lo propio con D5, ¿sí? Blancas juegan alfil D3, atacando el caballo en E4. Negras juegan alfil D7, ya, eso es lo que juega Anand en este momento, Viswanathan Anand. Y Ivanchuk enroca en corto, ya. Viswanathan Anand juega caballo C3. Ivanchuk juega torre E1, ya. Y Anand juega alfil G4, clavando el caballo sobre la dama blanca por rayos X, ya. Y claro, como la intención de esta clavada es que quieren jugar caballo por D4, entonces lo que pasa, Anand en este caso agarra y protege el peón en D4 jugando C3. Anand hace lo propio defendiendo el caballo que está en E4 porque había dos ataques, entonces decide defenderlo, ¿sí? Y en este caso ya Ivanchuk decide salir de la clavada. Recuerden que estaba clavado al principio. Está clavado y decide jugar dama B3 con la clara atacando el punto D5 y atacando el punto B7 para posteriormente jugar dama por A8, si que en caso que la dama tuviera que salir, ¿no?, por alguna razón. Entonces las negras, en este caso Viswanathan Anand, juega dama D6. ¿Por qué saca el caballo de F3? Sencillamente porque si alfil por F3, G por F3, y la estructura de los peones estaría comprometida porque estaría los peones doblados en la columna F y por lo tanto quedaría expuesto y la dama podría venir aquí a G6 para atacar al G1, y es por eso que Ivanchuk decide sacar el caballo a D2, a pesar de que no tiene desarrollado la pieza
el caballo en B1 ni en C1 el alfil. Entonces para evitar eso y que sigan atacando el enroque blanco, decide hacer eso. Anand decide enrocar en largo para tener una columna bastante fuerte en D para los futuros cambios más adelante. A Anand también, déjeme indicarle que Anand también ya se veía que iba la intención también de mover el caballo aquí. Era también futuramente hacer un ataque doble tanto a lo que es el caballo en E4 como al alfil en G4. Entonces una de esas dos piezas se iban a perder de todas maneras. Pero a Anand no le importa eso y decide traer otra pieza más al ataque, que es la torre de D8 con el enroque largo. Y Iván Chu de todas maneras hace el ataque doble en F3. Hay que mover una de esas dos piezas, pero a Anand no le importa y decide atacar. Juega alfil H4 amenazando la torre en E1. Ya. En este caso sí hay que mover. Iván Chu movió el torre F1 manteniendo el ataque sobre el alfil y el caballo. Entonces Anand hace una jugada sorpresa y juega alfil H3, que creo que esto no lo esperaba porque se está amenazando abrir más las columnas en la columna G. Más adelante seguramente quiere colocar el alfil, perdón, la dama en G6 para atacar nuevamente al punto G2, y aquí sería un mate de parte de las damas. Entonces Iván Chu decide retroceder su dama y lo juega en B2, en C2, disculpen. Anand entonces decide jugar lo que ya se estaba esperando hace un rato. Seguramente se está tratando de atacar en G2 el mate, pero Iván Chu ya lo había prevenido, ya estaba prevenido sobre eso, por eso es que retrocedió aquí en C2. Y cuando dama G6, Anand juega caballo B3 y ya tiene despejado para en caso que jueguen dama por G2, dama podría jugar dama por G2 y alfil por G2, alfil por G2 y rey por G2, entonces podría más o menos protegerse. Ahora Anand sigue atacando y esta vez trae la última pieza que faltaba desarrollar, que era la torre de H8, y la trae a la columna F, torre F8, torre de H a F8. Hay que hacer la aclaración porque esa es la torre que llega ahí, las dos podían haber llegado, tanto puede llegar esta torre como la de acá. Entonces se tiene que hacer la aclaración en la nomenclatura. Se juega torre H, F8 y ya está haciendo un ataque sobre la columna F. Entonces Iván Chu decide proseguir con su ataque, no hace mucho caso, y yo creo que lo está manejando bien, con buen criterio hasta el momento, ya, y decide jugar caballo A3. ¿Cuál es la idea? Seguramente más adelante va a sacar el alfil a F4 y el caballo, perdón, esto es lo que planea Iván Chu: colocar el caballo en A3, luego jugar seguramente alfil F4 y después el caballo salta a B5
y atacan coordinadamente al punto C7. Y en este caso, por ejemplo, ya Alan hubiera tenido que empezar a proteger su enroque al rey, y cosa que le gusta ir siempre para adelante. Esa es una de las del estilo de Alan, que siempre juega hacia adelante. Entonces en este caso no le gusta para nada hacer ese tipo de juego, jugar a la defensiva, y hubiera tenido que hacerlo en este caso. Torre de E8, ya se sigue atacando. 1, 2, 3, 4 veces. Ya, el punto E4. El ataque es muy fuerte. Ivanchuk seguramente veía que tenía que comer el caballo porque está estorbando realmente, pero después de unas cuantas de haber observado un poco sobre esto, y estoy seguro que se habría dado cuenta que no debe de comer el caballo, ni tampoco el alfil que está en H3, y por eso que decide jugar rey H1. Anan juega caballo F2. Esto, a pesar de que están en dificultades las blancas, se puede jugar de todas maneras. Si se pierde calidad, en este caso se juega torre F2, torre por F2, y el alfil obviamente, claro, y el alfil hubiera sido lo normal que juegue esto: alfil por F2, dama por F2. Es cierto que se perdería calidad, o sea, de todas maneras las negras tendrían una ventaja material, pero el tema es que el ataque hubiera sido, digamos, parado en este momento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de las blancas en este momento? No ha sacado su alfil en la columna C, el alfil de la columna C1 no la ha sacado todavía, por lo tanto la torre de A1 no está en juego, no está defendiendo ni eso. Entonces es difícil ahorita, inclusive por ejemplo el caballo de A3, a pesar de que la idea era atacar precisamente la casilla C7, en este momento todavía falta mucho para llegar hasta ahí, y como no se llegaron a sacar el alfil en F4, no hay esa coordinación ni ese ataque. Lo que le estaba comentando hace un momento. Pero todavía hubieran sido 1, 2, 3, 4 jugadas todavía, y las negras no están dando tiempo para eso. Entonces, como no ha salido el alfil, es por eso que permite toda esta coordinación, porque la torre está atacando toda la columna. Se amenaza esto, o se amenaza esto, se amenaza esto también. Está difícil, es bien complicado. Y lo que no se esperaba, por ejemplo, acá lo normal hubiera sido, cualquiera de nosotros hubiera tomado alfil por F2, dama por F2, ya, y ya bueno, se hubiera parado, hubiera tenido ventaja Anan, a pesar de que hubieran parado el ataque, pero hubiera habido bastante partida por terminar. Lo que no se esperaba Ivanchuk de la respuesta de las negras es, en vez de comer la torre, se comieron el peón de G2 con el alfil, sacrificando el alfil. Obviamente hay que comer torre por G2, y Anan contesta torre E1 jaque. Ya Ivanchuk no le queda otra que jugar alfil F1, torre por F1 jaque nuevamente. Las blancas hubieran jugado, Ivanchuk hubiera jugado G1, torre G1, y negras hubieran respondido dama G1 jaque mate. Es una partida muy bonita.
Y todo, bueno, el error de Iván Chu fue no desarrollar el alfil para hacer este ataque. Esto hubiera sido, bueno, no es que hubiera hecho jaque mate en ese momento, pero ya hubiera debilitado bastante el enroque, y después seguramente hubiera jugado la dama, claro, previamente, previa sacada de esto, y después acá, y después por acá, o jugar acá y después jugar acá. Así que siempre y cuando se tome el caballo, todos estos hubiera podido jugar, más o menos. Muchas gracias, buenas noches.